Perfecto. Exportación de proteínas y lípidos desde el retículo endoplasmático. Muy bien, en esta parte vamos a ver un poco sobre estos procesos desde el retículo endoplasmático a mucho más detalle. Vamos a ver vacuolas, vamos a ver lisosomas, vamos a ver específicamente eh, la glucolización, el aparato de Golgi, cómo está compuesto el aparato de Golgi, qué proteínas y lípidos procedentes del retículo plasmático entran en el aparato de Golgi, por dónde entran, por dónde salen, cómo son, hacia dónde, por dónde son clasificadas, qué es, por ejemplo, que sean clasificadas, qué es la glucosidación, dónde sucede. También vamos a hablar del transporte desde el aparato de Golgi, eh, que, la selección de mercancía, de proteínas en la cubierta de gemación celular. Vamos a hablar sobre el COP1, COP2, de la Catrina. Y bueno, por último vamos a tocar un tema de los lisosomas, la fagocitosis, la endocitosis, la formación del lisosoma y la autofagia. Bueno, para empezar con toda esta explicación tan linda, vamos a comenzar con el retículo, vamos a comenzar con donde habíamos dejado en el retículo endoplasmático. Y vamos a hacer ahora un dibujo similar a este. Eh, Tengamos en cuenta que tenemos al retículo endoplasmático, vamos a dejarlo de este color, de esta manera, ¿no? Esto lo vamos a hacer un poco más chico tal vez. Bien, bien. Lo que nos vamos a encontrar en esta parte sería, vamos a decir que es el retículo endoplasmático rugoso, la parte que va em, hacia 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 el, hacia el, ¿cómo se llama este? Hacia el CIREG, que es el compartimento intermedio, es decir, entre el retículo endoplasmático y rugoso, bueno, hacia ese lado, hacia el lado citocílico. Em, y aquí lo que nos vamos a encontrar es con estas cosillas, que ahora vamos a decir bien qué son. Muy bien. Acá ya vemos que estas son básicamente, van a transformarse en vesículas, que es lo que estábamos viendo un poquito la anterior vuelta. Ahora vamos a hablar un poco más a detalle de esto. ¿Verdad? Bueno, eh, vamos a dibujar aquí así, muy bien. No soy perfecto, pero alguien que haya visto un gráfico parecido va a decir que se entiende perfectamente. Muy bien. Perfecto. Muy bien, para entender el tema del retículo endoplasmático, primero hay que tener en cuenta una cuestión. Las proteínas, esta por ejemplo es una proteína, esta también es una proteína, esto también son proteínas. Estas son proteínas luminares. Eh, las proteínas luminares son proteínas que básicamente, ya sea de manera transitoria o permanente, van a estar en el retículo, en el lumen del retículo endoplasmático, en toda la parte del interior del retículo endoplasmático, ¿verdad? Entonces, estas son proteínas luminares, se le dice proteínas, vamos a escribir así, luminares. Ahora, en el retículo endoplasmático existen también las proteínas residentes. Por ejemplo, esta de aquí es una proteína residente. Muy bien.
¿Qué significa que sea residente? Básicamente que está de forma permanente, que son específicas del retículo endoplasmático, que tienen que estar en el lumen. ¿Qué es lo que sucede? Durante la gemación de una vesícula, de la vesícula, hacia el compartimento intermedio del CIREC, mayormente dicho, que el CIREC se escribe así, CIREC, que significa compartimento intermedio del retículo endoplasmático al Golgi, muy bien, que es básicamente vamos a dibujarlo aquí, sería algo así. ¿No? En realidad lo que deberíamos hacer sería como algo así, como para que sea como tridimensional, ¿no? Es más, si quieren vamos a hacerlo así. Si lo vemos de esta manera, en realidad es como un corte transversal de lo que vamos, en lo que nos encontramos, es decir, en realidad es algo como esto, lo que nos vamos a encontrar, muy bien. Bien. Aparte no la pinto por completo porque si no tardaría evidentemente mucho, pero ahí se entiende la forma tridimensional. Muy bien, ¿qué es lo que sucede en el CIREG, no? En el CIREG lo que vamos a encontrarnos es con esta vez, ven esta pequeña salida, esta vesícula que se está formando, va a pasar, bien, vamos de hecho a hacerlo con algún color que contraste mucho, el negro me parece una excelente idea, va a salir y pues va a formar, bien, una vesícula. La vesícula que va a contener dentro, pues justamente esto que estamos viendo acá. Bueno, se está viendo más chiquito, pero se ve claramente, me parece, ¿no? Que hay un transporte. Em, Estas serían acá la gemación, esto sería, ¿no? De este proceso a esto sería la gemación, muy bien, de la vesícula. Y posteriormente a esto pasamos a lo que llamamos fusión, muy bien, de la vesícula. ¿A dónde funciona? Pues aquí. ¿Y qué es lo que va a dejar aquí? Pues va a dejar estas proteínas que estábamos viendo aquí. Muy bien. Aquí. Muy bien. En el lumen del CIREC. ¿Qué es lo que sucede? A veces existen ahí proteínas residentes que por accidente o pues debemos decir entre comillas se escapan del lumen del retículo plasmático y también por el medio de la gemación y la fusión de la vesícula pues son transportadas al CIREG. Muy bien. Por ejemplo, vamos a imaginar que esta proteína pues se movió aquí y pues terminó aquí básicamente. ¿Cómo es que luego esta proteína residente, si se supone que es una residente y que es permanente del retículo plasmático, no debería entonces estar en el CIREG? Pues es que estas después son devueltas. Hay unos receptores que se llaman receptores
QEDEL, muy bien, que básicamente estos receptores lo que hacen es reconocer a la proteína residente, la toman, muy bien, sí, muy bien, digamos que es el receptor y básicamente em, terminan llevándolos de nuevo al retículo endoplasmático. Ahí, bienvenida. Básicamente, este proceso es la recuperación. Muy bien. La recuperación. Em, esto puede suceder tanto, la recuperación puede suceder tanto desde el CIREC como también puede suceder desde el mismo Golgi, que aquí abajo lo vamos a dibujar con detalle el Golgi. Necesito un color así más. Tal vez así. Ahí me gusta. Muy bien. Que el Golgi, muy bien. Ahora vamos a escribir igual eso. Pues bueno. También puse como una forma también de tridimensional, ¿no? Sé como algo así. Muy bien. Ahí está. Bueno. em, el retículo, el aparato de Golgi, ok, el complejo de Golgi, esta es la cara cis, ¿no? O pues la cara de entrada, vamos a decir, la cara cis. Em, una vez que todo esto sucede, de transporte de recuperación y demás, em, los sitios de salida y después se fusionan para formar, pasa esto de la gemación, que es el proceso donde se origina la vesícula a partir de la membrana del retículo plasmático o Golgi, ¿ok? Pasa esto. A partir de el retículo, a partir de la membrana. Posteriormente a eso, los sitios de salida, SSRE, y que después se fusionan para formar las vesículas y los túbulos, los compartimentos intermedios del CIREC, así es como se forman. Las proteínas luminares del retículo endoplasmático direccionadas por el Golgi se unen a proteínas transmembranas que se empaquetan selectivamente en vesículas, ¿ok? Como vimos aquí también, por la eh, eh, vesícula. Y las proteínas del retículo plasmático residente destinadas a permanecer en la luz o lumen del retículo plasmático son marcadas por secuencias de recuperación, que de él, en su extremo carboxilo. Si estas proteínas son exportadas del retículo plasmático al Golgi, son reconocidas por un receptor de reciclaje en el CIREC o en el aparato del Golgi y devueltas selectivamente al retículo endoplasmático. Como dije aquí, también. Lo mismo que acá, básicamente.
hay un proceso, básicamente un proceso de recuperación y pues termina de nuevo en el retículo endoplasmático. Muy bien, ya entendiendo todo esto, ahora pasemos a directamente el aparato de Golgi. Muy bien, a la estructura del aparato de Golgi. Bueno, el aparato de Golgi lo podemos dividir, está dividido en realidad en cuatro, vamos a decir, como que complejos, según los investigadores. Ahora vamos a dibujar más. Esperen, esperen, esperen. Bien. 3, 4, ok, y 5, 6, bien. Y el último que no sé si va a entrar muy bien ahí. Muy bien. Estos complejos, este de aquí es la parte cis. Este de aquí es el medial. Este de aquí es el trans. Y esta última es la red trans incomprendida. O también puede ser sí, red trans Golgi. Muy bien, para que esto ahí, está expedita la flecha. Muy bien. Em, como venimos hablando, bueno, esto se ve obviamente de una forma más tridimensional, más linda, ¿no? Hacemos aquí así, ahí se ve así, así. Esto ya se puede imaginar. ¿De qué parte estoy pintando ya? Esto. Aunque podría, bueno, hacer con el pincelito directamente, ¿no? Pero Osvaldo, ten en cuenta que Osvaldo es tonto. Y el profesor que tiene es medio tonto. Y no sabe hacer las cosas bien. Y hacer que las cosas se vean bien, parece. Bueno, se entiende perfectamente igual.
Y el que no lo entienda, y el que no lo entienda se lo come. Esto lo va a probar. Bueno, muy bien. Las proteínas y los lípidos procedentes del retículo endoplasmático al aparato de Golgi por la cara de entrada cis, muy bien, y salen por la cara de salida retrans, son donde que la cara retrans es donde son clasificados para su transporte a la membrana plasmática, a los endosomas, los lisosomas o para la secreción. Ahora que entendemos un poco más de la estructura de el Golgi, que vimos este proceso también, a ver si se quiere no tildar, me deja. Me parece que la está sufriendo mucho. Y que ya pues estábamos viendo con respecto a estos temas, con respecto a cómo es que la gemación, la función de la vesícula, el CIREC, que es el compartimento intermedio entre el retículo endoplasmático y el Golgi, el aparato de Golgi, el complejo de Golgi, que vimos que aquí existen, tanto aquí como aquí existen receptores que básicamente ayudan a la recuperación de las proteínas residentes, las proteínas luminares y demás. Y ahora que ya sabemos de las componentes básicamente del, del aparato de Golgi, hablemos un poco ahora de la glucosidación de proteínas en el aparato de Golgi. Para entender este tema, yo lo que pensaba era en explicar sobre los carbohidratos, los oligosacáridos, muy bien, que los carbohidratos, ok, carbohidratos son biomoléculas formadas por principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno, muy bien. Dentro de los carbohidratos entran también otras biomoléculas como por ejemplo son los oligosacáridos. Los oligosacáridos son biomoléculas formadas por la unión de 2 a 10 monosacáridos, ¿ok? Mayormente son así. Oligosacáridos son también biomoléculas, pero aunque se consideran también un componente carbohidrato. Em, y está formada por 2 a 10 monosacáridos, un monómero, que los monosacáridos son azúcares simples. Muy bien. Se obtienen los oligosacáridos de la modificación de proteínas o de lípidos formando glicoproteínas o glicolípidos. Que las glicoproteínas son básicamente la unión de o los glicolípidos son básicamente la unión de oligosacáridos a pues
a proteínas o a lípidos. Si un oligosacárido se une a una proteína, será una glicoproteína, y si se une a un lípido será un glicolípido. Muy bien. Em, a ver. em, a través de un proceso llamado glicosilación. Muy bien. Bueno, después de esto tenemos a la glucosa también, que es algo gluco, glucosa, muy bien, que la glucosa también está formada por monosacáridos, muy bien, y es básicamente, si bien es una biomolécula, muy bien, al igual que los carbohidratos, los oligosacáridos, es el tipo más simple de biomolécula. Muy bien. Es el tipo más simple en realidad de carbohidrato, perdón. Es el tipo más simple de carbohidrato. Su fórmula química es C6H12 oxígeno 6. Em, lo puede sintetizar tanto en el humano, por ejemplo, lo sintetizamos en el hígado, muy bien. Y sacando este tema, una cuestión que he visto en los parciales, que esto lo vi hace un ratito, es que preguntan por la estructura de los aminoácidos. Esto también es importante, así que lo vamos a anotar, que es así, así. Muy bien, ahora volvemos a decir eh, que cada uno, para que sea más fácil recordar, ¿verdad? Qué es lo que son cada uno. Muy bien. La estructura del aminoácido está compuesta por un átomo de carbono central, que es este, muy bien, este es un carbono, un grupo amino de carácter básico, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral o grupo R. El grupo, el, el grupo de carbono alfa eh, es el que sirve como puente para todos los demás componentes, que básicamente este. Luego tenemos al nitrógeno, muy bien, que el nitrógeno es el átomo principal del grupo amino. Bien, toda esta parte del grupo amino. Eh, y luego tenemos al carboxilo, al carbono carboxilo, muy bien. Es el átomo que forma el grupo carboxilo. Y luego tenemos a los oxígenos aquí. Son los dos átomos que forman parte del grupo carboxilo, uno unido al enlace doble y otro por enlace simple.
muy bien, doble y simple. Digo, este doble, perdón. A ver, acá. Este doble enlace, bien, que es esto. Y este por simple. Y luego tenemos a los hidrógenos. Dependiendo del aminoácido, también pueden aparecer otros átomos como azufre o más carbonos e hidrógenos. Pero básicamente la estructura simple de lo que vendría a ser los aminoácidos son estos hidrógenos en el grupo amino, un nitrógeno en el grupo amino central, el carboxilos, el carbono, el carbono central, el grupo R, que este puede ser distinto. Este es un hidrógeno, digo también. Y luego tenemos al carbono central del grupo carboxilo, que pues está unido por un doble enlace a un oxígeno, y por otro enlace simple a otro oxígeno. Muy bien, ya que explicamos la estructura de los aminoácidos, vamos a lo que íbamos, que es a la glucosidación. Em, Primero, más que nada, el procedimiento de los aminooligosacáridos en el Golgi, eh, de las glicoproteínas transportadas del retículo plasmático son modificadas posteriormente mediante una secuencia ordenada de reacciones catalizadas por encima de diferentes compartimentos en el Golgi. Eso por un lado. Y una cuestión importante del procesamiento de, de esta cuestión del transporte y demás, es que mientras las proteínas destinadas al lisosoma son modificadas en un proceso de fosforilación de la manosa, el primer paso sucede en el compartimento cis del Golgi. Las proteínas destinadas a incorporarse en los lisosomas son reconocidas y modificadas específicamente mediante la adición de grupos fosfatos a la posición C de los residuos de manosa. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Durante el, así, en el cis, que ustedes ya vieron cuál era el cis básicamente, muy bien, que era esta parte, el cis, el aparato de Golgi, em, sucede el proceso en el que son un proceso de fosforilación de la manosa. eh, perdón, en el trans. Lo que primero sucede es que los fosfatos, que ya sabemos la estructura del fosfato, ¿verdad? Em, de los N-acetilglucosamina se transfieren a los residuos de manosa, donde la UDP, acetilglucosamina, y luego a continuación se eliminan los grupos de amino acetilglucosamina, dando lugar a la manosa 6-fosfato. Con esto quiero decir básicamente, vamos a dibujar qué es lo que sucede. Esta es la proteína lisosómica, ¿no? Que va destinada al lisosoma. Y aquí nos encontramos con esta cadena, muy bien. Vamos a hacer así como en el libro. Muy bien. No sé si salía de aquí directamente o cómo era. Bueno, esta es la proteína lisosómica. Muy bien. Y, lo que sucede aquí es esto mismo de manera gráfica. Muy bien. Básicamente.
se hidroliza MP y posteriormente observa la estructura que la copié mal en la anterior, era aquí, bien, ¿verdad? Salud, salud y plata. Básicamente, ahí. Y acá se une un grupo fosfato y posteriormente este grupo fosfato, ¿no? Digamos que se repite básicamente toda la estructura. Básicamente se queda el grupo fosfato. Muy bien. Eh, ahí. Y ahora vamos a hablar de del transporte desde el aparato de Golgi, que esto es una cuestión muy importante. Y después vamos a pasar a la selección de proteínas de la cubierta de gemación celular. Y por último, los temas que vamos a hablar sobre el COP1, el lisosoma, la fagocitosis y la autofagia. Bueno, perfecto. Em, mm, ya en el transporte del aparato de Golgi, ¿no? Habíamos dicho. em, em, la, una vez que... A ver, esperen porque son las 1 de la mañana y estoy con un sueño que estoy cayendo, básicamente. Bueno, el transporte desde el aparato de Golgi. Vamos a dibujarlo también para que claramente se vea. Bueno, básicamente acá tenemos la cisterna, acá tenemos la capa red trans. em, Muy bien, del aparato de Golgi. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vemos, ahí vamos a hacer así, igual vamos a hacer, sería así, mejor el tema de los, eh, estas de las vesículas, ¿no? Perfecto, muy bien. Esta sería la red trans, muy bien.
Trans Golgi, del complejo de Golgi. Y bueno, esta pequeña flecha que estaba haciendo acá es porque justamente estaba pensando en hacer una vesícula. Las proteínas que se distribuyen de la red trans al Golgi y se transportan a la membrana plasmática directamente o bien a través de las endosomas del reciclaje. Después, por otra parte, las proteínas de secreción regulada asimismo pueden dirigirse hacia los endosomas tardíos que darán lugar a los lisosomas. ¿En qué me refiero con todo esto? Bueno, el endosoma tardío es una estructura algo así. A ver, ese es un endosoma tardío, ¿verdad? Que en el endosoma tardío, algo importante a destacar, esperen porque el endosoma em, tardío eh, mm, por formación transportan. em, Algunas proteínas se transportan desde el Golgi a la membrana plasmática, ya sean directamente a través de endosomas de reciclaje como un compartimento intermedio. Que esto en realidad. Ay, no puedo. Tengo demasiado sueño y se me está yendo mucho no sé si explicar las proteínas de Silene, lisosomas, los fagocitosis, eso estaría bueno. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a levantarme temprano y voy a explicar todo eso mañana junto con el citoesqueleto porque la verdad se nos hace imposible. Muy bien. Vamos a descansar.